Hola mis queridos amigos y hermanos, bendito sea el nombre de Dios que nos da esta grandiosa oportunidad como pregoneros del Evangelio para anunciar sus bondades, para anunciar su misericordia, para anunciar que nuestro Padre Celestial eh, está disponible para ser encontrado mientras pueda ser hallado. Porque Dios es amor, Dios nos da la providencia día a día y nos permite abrir nuestros ojos, nos permite respirar, nos permite gozarnos en el ser que Él es, entiéndase, todo lo que Él provee para nosotros dentro de su sombra, dentro de su cobertura, así como el pueblo de Israel caminaba día a día y Él era su sombra, y Él era su protección, y Él era el todo. Así que descendió pan del cielo, símbolo del verdadero, que habría de descender del cielo. Gracias damos a Dios por esta bondad y gracias debemos dar a Dios 24 horas porque Dios no cesa, no ha dejado de velar por nosotros, de cuidarnos y mucho menos de ir de frente. Hoy queremos hablar acerca de el que viene de arriba, vis a vis los terrenales. El que viene de arriba es sobre todo, dice Juan. Y por eso es que el Padre en el bautismo de Jesús se enorgullece y dice esa gran voz: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Ves? El Padre hace una introducción de su hijo al mundo previo a todo aquello que se llama evangelio, para que el mundo supiera, cielos y tierra, que Dios había de cumplir, había dado comienzo al cumplimiento de su palabra, aquello que había estado oculto por los siglos y las edades, que era el misterio de la piedad, hoy, en aquel momento y hoy día, ha sido manifestado. Por eso es que Jehová, en el bautismo de Jesús, dice: aconteció que cuando el pueblo se bautizaba, el bautismo de Juan, también Jesús fue bautizado. Y ese bautismo de Jesús es la representación de que Él estaría actuando en favor de la humanidad, de los pecadores, de todos los pecadores. Por eso es que cuando habla de consumado es, yo he venido para salvar al mundo, ahí se refleja en que el bautismo de Jesús es el bautismo de Juan, es el bautismo de todos los hombres. Y Jesús también fue bautizado y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y entonces viene esta voz del cielo que dice: tú, refiriéndose categóricamente a Jesús, eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Ese en ti tengo complacencia no es otra cosa que la extrema confianza, el pacto entre padre e hijo para la expiación de los pecados de la humanidad estaba definida y estaba en común y pleno acuerdo entre ambos. Y es en Cristo en donde Dios hizo la elección para redimirnos, para amarnos, para tenernos como pueblo, para preservar nuestra herencia que Él había prometido a nuestros primeros padres. Por eso que es importante que entendamos que Dios a otro no dará su gloria, dice en un texto en Isaías. ¿Por qué? Porque es en el amado de Él, es en el santo de Israel, en quien único Jehová tiene complacencia, en el único en que Jehová se complació, porque es el único que la voluntad de Él, de su Padre, hace siempre. Jesús, como hijo de Dios, como representantes de la divinidad aquí en la tierra, pues es el único que Jehová se fió de él. Por lo tanto, entregó todas las cosas y lo vamos a ver. Por eso es que Jehová le entrega todas las cosas. Y todas las cosas, entiéndase, los cielos y la tierra, en la determinación de que Jesús habría de ser
autor y consumador de la restauración de todas las cosas. La gloria sea para Dios, que nos ha dado un Salvador, el cual se dio a sí mismo para Dios, porque este sacrificio fue para Dios, para mitigar, para apaciguar la ira del Dios que estaba ofendido, del Dios que estaba herido por causa de que su criatura había puesto en indominia la dignidad de nuestro Padre Celestial. Entiéndase, desde Satanás hasta todo lo que las consecuencias que ha traído la caída del hombre. Por lo tanto, el gozo de Jehová, y esto tenemos que verlo desde el punto de vista de un padre, la tradición cultural, de cómo un padre reconoce a su hijo, de cómo un padre entrega la herencia a su hijo. Pues aquí Jehová está cumpliendo con el protocolo y el dictamen social de la herencia y el reconocimiento a su primogénito. Por eso la voz del cielo se manifiesta y declara audiblemente, para que los cielos y la tierra tengan conocimiento de que ese que se estaba bautizando se llama el Hijo de Dios. Es reconocido como el Hijo de Dios. Y a otro él no dará su gloria, porque a él entregó todas las cosas. Esto es importantísimo que lo entendamos, porque a veces nosotros queremos colocar la divinidad en nosotros. Queremos colocar las cosas que pertenecen al cielo, a Jesús, en nosotros. Y sabemos de sobra que nuestra limitación principal se llama corrupción y pecaminosidad, enfermedad de pecado, que en nosotros no hay nada bueno, y por lo tanto Dios no puede morar en templos hechos por manos de hombre, y todo lo que es hecho por mano de hombre pues está corrompido en el sentido de que no es perfecto, entiéndase. Y entonces a esta declaración tan gloriosa, en donde los cielos y los ángeles estuvieron atentos, Dios le añade la virtud de connotación, de alegría, de satisfacción de que ese que acabo de bautizar es mi hijo amado. Y lo peor y maravilloso, peor para el enemigo de Dios y maravilloso para nosotros, es que en ese cuerpo que se llama Jesús estuvo la divinidad presente. O sea, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque dice que Dios no a él, lo vamos a leer ahorita, le dio el Espíritu sin medida. Por eso es que esa presentación es importante entenderla. Por eso es que es necesario que veamos que cuando Cristo, Jesús, viene a la tierra, lo que ha sucedido es que Dios ha descendido a la tierra. Porque Dios, como espíritu, estuvo unido a Jesús. Y entonces usted debe entender de sobra que la divinidad de Jesús, por el lado paternal, estuvo con él. Y que la humanidad de Jesús, creada en ese cuerpo que se llama Jesús, en representación de la raza humana, pues es el Hijo. Y que el Espíritu Santo fue el que en ese momento penetró en su organismo. Y lo dice que penetró porque para que nosotros tengamos la idea clara, por nuestra limitación, de que en Jesús habitaban las tres personas de la deidad. Por eso tenemos que estar más que claros de que Dios, la divinidad, la Trinidad, visitó la tierra. Estuvo en medio nuestro por 3 años. Y esta es la gloria de la gloria de la gloria, de que Dios mismo estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo, ignorando la culpa de los hombres por amor a nosotros mismos. Esa es la gloria. Por eso tenemos que dar gloria a Dios. Por eso tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas. Cuando entendemos que Dios se limitó por amor a nosotros para que pudiéramos entenderlo, para que pudiéramos verlo. Por eso Jesús dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Yo las palabras de mi Padre hablo. Yo la voluntad de mi Padre hago. Y entonces a esto le tenemos que dar el carácter divino que tiene
y no meramente pretender que ahora nosotros somos los portadores de eso, de esa divinidad. Jamás ni nunca. El portador de la divinidad se llama Jesús. Por eso es que Dios dijo, a otros no daré mi gloria. Ese es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. ¿Por qué? Porque la obra que venía a realizar era la de salvación, restitución, reconciliación entre el pecador y el Dios ofendido. Es glorioso. Esto debe llenar el corazón de alegría y de satisfacción a todo el que escucha el Evangelio, porque Pregoneros del Evangelio lo que quiere es que usted entienda que Dios descendió de lo alto, preparó un cuerpo que se llama Jesús y nos visitó y estuvo en medio nuestro y te redimió. Y ahora te dice, cree en lo que yo te he dado y serás salvo. Por eso es que Juan, en el capítulo 3 del libro de Juan hace una separación entre él y Jesús, porque muchos pensaban que Juan era el que se decía que había de venir. Y Juan claramente en varias ocasiones, continuamente decía, vosotros mismos sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy el enviado delante de él. Juan era aquel que había sido llamado para preparar el camino. Por eso es que el bautismo de Juan era de arrepentimiento, para que cuando viniera el verdadero, entonces el pueblo estuviera preparado. Por eso Jesús se bautizó en el término de arrepentimiento, simbolizando que el hombre, ese bautismo de Jesús es el símbolo de que la raza humana fue representada en él. Por eso Juan le dice, pero ven acá, yo tengo que ser bautizado por ti y tú me pides que te bautice. Y Jesús le dice, déjate de cosas, hay que cumplir toda la ley. Y entonces es bautizado y ahí es que Jehová se manifiesta y le dice, ese es mi Hijo amado, en el que yo tengo la confianza, parafraseándolo, ¿verdad? En el que yo tengo la confianza puesta y mi amor está con él, en el que yo estoy seguro que todo ha de reconciliarse. Y Jesús, en garantía a esa declaración del Padre, a ese honor que el Padre le dio, Jesús resiste las tentaciones que posteriormente fue inmediatamente llevado y cumple las vicisitudes crueles y programadas por el enemigo de Dios al que fue sometido, triunfando sobre ella, dicho sea de paso, porque Cristo triunfó sobre la muerte, Cristo triunfó sobre todo aquello que el enemigo de Dios pretendió para que él no lograra su objetivo. Por eso es que el nacer, el vivir, el morir y el resucitar de Cristo nos debe llenar de gozo, nos debe llenar de alegría dentro del marco de la tristeza que se presenta, porque es en favor nuestro. Ese es el Evangelio, esa es la obra de reconciliación que Dios ha creado, para que el hombre entendiera que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo y que había descendido de lo alto a culminar esa obra que ninguno otro podía hacer, porque de gran precio era la redención del hombre, de acuerdo al Salmo. Por eso el Salmo 2 dice, yo publicaré el decreto, y eso que ha hecho Jehová en el bautismo de Jesús es eso, publicar el decreto, donde Jehová dice, mi hijo eres tú, y yo te engendré hoy. Es decir, yo publicaré el decreto de que yo habría de salvar al mundo y de que esa salvación estaría en mis manos y en tus manos. Y por eso digo que tú eres mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Entonces, volviendo a Juan, que hace esta aclaración, separa una cosa de la otra, dice el 31, el que de arriba viene es sobre todos. ¿Quién es el que viene de arriba? Jesucristo. Descendió de lo alto, ¿verdad? No estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dice Filipenses, sino que se despojó a sí mismo y se hizo siervo. Es decir, este era el único rey y siervo a la misma vez para la redención nuestra, para voluntad de Dios, para la gloria de Dios, se hizo siervo, ¿verdad? Es sobre todos el que es de la tierra, aquí entiéndase que es Juan, es terrenal. Por eso todo lo que es tomado de la tierra
es terrenal, en este caso, Cristo que viene del cielo, Jesús que viene del cielo, es celestial y, y está sobre todo lo que es terrenal, que es nosotros, que somos los tomados de la tierra. Es terrenal y cosas terrenales habla. Es decir, nosotros no podemos, por naturaleza propia, hablar de cosas celestiales. ¿Por qué? Porque no las conocemos. Eso es lo que está diciendo Juan. Nosotros conocemos todo lo que es terrenal. Por eso Jehová encargó al hombre el desarrollo de la naturaleza, de todo lo que él le entregó. ¿Por qué? Porque esa era su misión, ese es su propósito. Él es terrenal. Y las cosas terrenales habla. No puede hablar de otra cosa que no sea eso. El que viene del cielo es sobre todos. ¿Quién es el que viene del cielo? Dios por medio de Jesús. Jesús, el Hijo. Aquel verbo fue hecho carne, ¿ves? La divinidad en Cristo viene del cielo y está sobre todo. ¿Qué quiere decir que está sobre, que es sobre todo? Bueno, claro, que las cosas de Dios habla, que representa a Dios, que el pensamiento de Dios fue el que vino a traer, el propósito de Dios fue el que vino a traer. Por eso es que es importante que entendamos que cuando Jesús hablaba, honraba al nombre de Dios y el testimonio de Jesús era veraz, como lo vamos a leer aquí mismo, y nadie creía en su testimonio. ¿Por qué? Porque nosotros somos terrenales. Y si no es por medio de lo que se nos ha regalado el Espíritu Santo, no podemos aceptar y creer las cosas de Dios. Esa es la diferencia entre aquellos que entendemos nuestra naturaleza y aquellos que pretenden estar igual con Cristo o competir con Cristo. Y hablando de Cristo, Juan dice, lo que vio y oyó, esto testifica. ¿Ves? Jesús está hablando del Padre y de las cosas que el Padre habló con él y de las cosas que el Padre le asignó a él. ¿Y qué hizo Jesús? Testifica a base de eso. Jesús no vino a dar su testimonio. Jesús no vino a hablar de él. Jesús dice que el que da su testimonio, su propia gloria busca. Por lo tanto, Jesús busca la gloria del Padre. Y hablaba de las cosas del Padre. Y todo lo que el Padre le dijo, eso habla. Y nadie recibe su testimonio. ¿Por qué? Porque somos terrenales. Sencillamente por eso. Y el que recibe el testimonio atestigua que Dios es veraz. Es decir, una vez nosotros de lo terrenal pasamos a la parte espiritual, el Espíritu nos ayuda a entender las cosas de Dios. Y entonces, cuando nosotros nos declaramos en favor del pensamiento de Dios, declaramos que Dios es veraz. Por eso Jesús fue rechazado en muchos lugares. Por eso los apóstoles fueron rechazados en muchos lugares. ¿Por qué? Porque el testimonio de ellos y el testimonio nuestro, en términos de pregoneros del Evangelio, es acerca de Dios. Y si tú lo recibes, declaras que el testimonio que estamos dando es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Por eso es que Jesús no podía hablar de otra cosa que no fuera las palabras de Dios. Por eso es que pregoneros del Evangelio habla de las palabras de Dios. Por eso es que aquellos que han sido levantados para anunciar, pregonar el verdadero Evangelio, hablan las palabras de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se las reveló. Porque Dios le colocó su pensamiento. ¿Por qué? Porque tienen la mente de Cristo. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu a medida, por medida. En este caso, está hablando de Jesús. Jesús no recibió el Espíritu por medida, como dije al principio. El Espíritu corporalmente estaba sobre él. ¿Por qué? Porque su cuerpo así lo permitía. Porque él y Dios una cosa son, una sustancia son, un propósito son. Es la divinidad, es la Trinidad en el propósito de redimir al hombre que ha venido a la tierra. Por eso este versículo es tan importante, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. ¿A quién fue que Dios envió? A Jesús. Eso tenemos que tenerlo presente. Al que Dios envió, las palabras de Dios habla. Jesús, Juan está estableciendo que él es Juan, terrenal, y Jesús es el Jesús celestial, el Hijo de Dios, al que Dios envió.
Y porque Dios lo envió, no va a hablar de Juan, ni va a hablar de él. Va a hablar las palabras de Dios. ¿Y cuáles son las palabras de Dios? Importante. Que el Padre ama al Hijo y todas las cosas las ha entregado en su mano. ¿Cuáles son todas las cosas? La restauración de los cielos y la tierra. Nuestra alma, nuestra vida está en las manos de Jesús. Por eso es que es necesario que entendamos cuando Jesús le dice a los apóstoles, vosotros queréis ir también. En Juan 6, aquí mismo, más adelantito, 68 por ahí, dice, vosotros queréis ir también. Y Pedro le dice, vamos a buscarlo, aquí está. Le respondió Simón Pedro y le dijo, Jesús le dice a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y le respondió Simón, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida. ¿Por qué? Porque tú descendiste del cielo. ¿Por qué? Porque tú las cosas del Padre hablas. Y las cosas del Padre son palabras de vida para todo aquel que en Él cree. No se pierda. Porque nosotros hemos creído y hemos conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces entiéndase que todos aquellos que entendemos que Jesús tiene palabras de vida, son palabras de vida eterna, para que usted se aferre a la promesa de Dios lograda en Cristo, de que Dios nos ha restaurado, de que Dios nos ha dado vida y de que esa vida está guardada en Cristo, para que usted no pierda su tiempo confiando en usted mismo, ni confiando en otras cosas, ni en otras personas, sino ¿a dónde iremos? ¿A quién iremos? Que es la mejor expresión. Y lo dice Pedro. ¿A quién iremos? No iremos a otro lado porque no lo hay. En otro lado, nadie tiene palabras de vida sino tú. Y las palabras de Cristo son, arrepentíos o pereceréis. ¿Por qué? Porque yo soy la luz del mundo. ¿Por qué? Porque yo he venido para que tengan vida. ¿Por qué? Porque el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. El que en mí cree no vendrá a condenación. Y el que no cree, la ira de Dios está sobre él. ¿Usted quiere palabras de vida? Aférrese a las palabras de vida de Jesús, a lo que Jesús está diciendo, a lo que Juan está diciendo, a lo que nosotros debemos entender que son las palabras de vida de nuestro Salvador. Porque en Él está la vida. En Él Dios colocó todas las cosas para la restauración de los cielos y la tierra. Yo soy el alfa, dice Él, la omega, el principio y el fin. La gloria sea para Dios. ¿Por qué? Porque en Él todas las cosas han sido delegadas. ¿Por qué? Porque en Él todas las cosas han sido restauradas. ¿Por qué? Porque Él es el primer hombre del nuevo siglo. Gócese en eso porque usted ya puede dar por sentado que el nuevo siglo es una realidad. El nuevo Adán es la realidad misma. Por eso Jesús es el postrer Adán. Porque Jesús ya había garantizado con su vida que habría de redimir al hombre y que habría de restaurar la comunión perdida en el Edén. Ahora, bendito sea el nombre de Dios. Tenemos esa grandiosa oportunidad gratuita de que el cielo está abierto, de que el puente es sólido y no se mueve para que usted tenga acceso a donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Porque ese es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Por eso le dijo, siéntate a mi diestra hasta que llegue el momento de poner por estrado todo aquello que se viró en tu contra. Y ahora cuando regreses no vas a ser humillado, sino van a estar todos aquellos que estuvieron humillándote, van a estar bajo tus pies. Van a tener que dar cuentas si no hubo un arrepentimiento previo a. Esa es la grandiosa noticia de lo que Juan está estableciendo en el capítulo 3, cuando dice que el que viene de arriba es sobre todos. Porque el que vino de arriba vino para estar sobre todos nosotros. Por eso fue levantado. Dice que si el Hijo del Hombre fue levantado, a todos atraerá hacia Él. Eso es lo que implica que Jesús, en su obra de expiación por los pecados, en su obra
de vindicar la moral de su Padre, en su obra de colocar nuevamente el puente de comunicación entre Dios y su criatura, puso su vida como garantía. Y Dios le aceptó. ¿Por qué? Porque lo resucitó al tercer día. Por eso la muerte no pudo retenerlo. Por eso es que dominó y seguirá dominando, porque su sangre nunca pierde su poder. En la medida en que su sangre no pierda su poder, tú tienes la oportunidad de llegar a los pies de Jesús y aceptar el perdón que Dios te ha dado para que pases de muerte a vida. Que Dios te bendiga y que Dios te cuide y que Dios te guarde. Vamos a orar por los enfermos. Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, alabamos tu nombre y te damos gloria por tu verdad y por tu perdón. Gracias por Jesús. Gracias por la oportunidad de predicar tu evangelio como pregoneros del evangelio. Bendice a los enfermos, Señor. Sé con cada uno de ellos en estas peticiones. Padre celestial, pero sobre todo, Señor, su fe. Añádele virtud a su fe para que puedan reconocer cuán grandioso es tu perdón y dependan de ti solamente y de nada que no tenga que ver con la sangre de Jesucristo. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Hoy estamos en Inspira, como todos los sábados, de 2 a 3, y los jueves, de 8 a 9 de la noche. No se lo pierdan, porque es importante mantener la comunicación, es importante mantener la comunión con nuestro Padre Celestial, y para eso nos dio la palabra, y para vosotros es seguro que nos mantengamos en comunicación, en comunión. Pero sobre todo, gozaos en el Señor siempre. Que Dios me los bendiga.